Hola, ¿qué tal, liligutenses? Espero que estén pasando un muy buen fin de semana y caluroso fin de semana. 45 gradientes, por lo menos por acá. Me estoy asando vivo. Pero ya que estamos hablando de asados, vamos a ver qué está pasando en esta telenovela Pasión de Ratones. Donde no solamente Disney es es uno de los grandes intérpretes, sino que tenemos a los dos Bobby Gomas. Tenemos al Bobby Iger y al Bobby Goma Chapek. Que, hablando de hornos, evidentemente va a ser el chivo expiatorio y lo están metiendo a 180 grados como para cocinarlo a fuego lento. Y que quede bien crocantito. La caga el ratón, ¿eh? ¡Fa! No seas malo, qué hijos de puta que son. Pero aparte la historia se repite, porque yo recuerdo en su momento que esto mismo, más o menos, minutos más, minutos menos, palabras más, palabras menos, le pasó lo mismo a Bob Iger. Pero no solamente le pasó lo mismo a Bob Iger, sino lo que vamos a leer ahora, que más o menos yo lo chequeé y voy a hacer un mechadito con otra noticia que lo complementa. Es que es lo mismo que hizo Amazon con Lord of the Rings. Yo tengo que especular que es una materia, siempre vengo diciendo, ¿no? Que los CEOs o están haciendo cualquiera o la escuela de CEOs se vino abajo a más no poder. Estos tipos o se copiaron en el examen de la facultad, o tienen una materia del antiseo, o tienen una materia que ya el profesor no la sabe dar y salieron todos estos CEOs de una camada, de una manga de estúpidos, porque yo realmente, a ver, están calcados del mismo libro. Vamos a ver qué está sucediendo con todo esto. Según los informes del director ejecutivo de Disney, Bob Chapek cocinó los libros para ocultar las pérdidas financieras de Disney. Cocinó, los mandó al horno. Hizo los libros de la corrupción de Argentina. Pero esto no es nuevo. O sea, yo me pregunto si había alguien en esta tierra de Dios Santo y sus apóstoles que pensaran por un segundo, que los números no estaban tocados. O sea, a ver, saquemos de lado tomatazos, saquémoslo de lado por un segundo. Vos a donde ibas te decían que la nueva serie de Disney era un exitazo total. 2 días después, no, los números mentían, no, tenía una caída estrepitosa, no, la vieron 2 hogares y la vieron durante 30 segundos, no se vieron 50 millones de horas, se vieron 50 millones de milisegundos de visionado la serie. Y las acciones desplomándose a más no poder, y todas las redes puteando, salvo 4 o 5 oligofrénicos que salían con comentarios que vos te dabas cuenta que tenían unas ganas de salir del closet y no se animaban. Chicos, salgan, no pasa nadie, nada, a nadie le importa si salen, pero dejen de defender estas estupideces, por favor. Me vuelvo loco, Según un nuevo informe alega que el CEO de Disney, recientemente destituido Bob Chapek, se involucró en una serie de prácticas. Y guarda acá, porque cuando empiezan con una serie de prácticas y estamos hablando del ratón, podemos desembarcar en empleados pedófilos y un montón de cosas. Así que guarda cuando dicen prácticas contables engañosas para ocultar cuánto dinero la compañía realmente ha perdido en el desarrollo de su exclusivo servicio de transmisión. Según una decisión colectiva de la Junta Directiva House of Mouse, luego de su mala actuación, desastrosa convocatoria de ganancia en el 4º trimestre de la compañía, Chapek fue destituido. Bueno, esto ya lo leímos el 20 de diciembre, lo leímos en las 25 noticias que traje de esto, ¿no? Y en su lugar lo reemplaza Bob Iger. Pero acá vamos a lo importante. La Junta ha concluido que a medida que Disney se embarca en un periodo cada vez más complejo de la industria, Bob Iger se encuentra en una posición única para liderar la compañía durante este periodo crucial. Yo me pregunto una cosa, esto parece Argentina, loco. Mil disculpas argentinos, mil disculpas gente que de otro país, pero esto parece Argentina, loco. Votamos a uno, nos destruye.
automáticamente votamos a la antípoda. Pero como la antípoda también es una corrupta hija de puta, volvemos a votar a los anteriores. Y esto es exactamente la misma poronga con distinto olor. O sea, nos olvida... A ver, Bob Chapek estuvo creo que 3 años en la conducción de Disney, ¿está? Y le habían renovado por 2 más que ahora, pum, lo volaron a la mierda. Ni llegó a concluir el contrato. Pero la destrucción de... Si no, fíjense en la cronología de las películas, la destrucción de Disney no viene de hace 3 años. La destrucción de Disney viene arrastrándose de, no sé, a ver... Creo que la primera película las primeras películas de Marvel de los superhéroes creo que salió en el 2008 con Iron Man. Bueno, esa estuvo buena, Avenger estuvo buena, yo qué sé. Capitán América 1 y 2 estuvo buena. Yo qué sé, ponele, te la regalo hasta el 2012. Ya los cómics venían en destrucción desde el 2000, no sé, 2004, pero en destrucción total. ¿Tá? En el 2000 ya empezó la decadencia, en el 2004 ya empezó cosas que no podías casi ni leer lo que había. ¿Tá? Pero las películas, te regalo que hasta el 2012 funcionaron bien. Bueno, Bob Iger estuvo hasta el 2020, loco. O sea, la decadencia, la destrucción no se da en 2 o 3 años. Esto se viene madurando y madurando. No pelotudiemos. Sigamos. Bob Iger se encuentra en una posición, bueno, se lo leímos, explicó la presidenta de Junta, bueno, esta ya la leí, ya la hablé y toda la historia. Aunque se ha detallado públicamente las razones exactas de la pérdida de confianza, aunque no se han detallado públicamente las razones exactas de la pérdida de confianza de la Junta Chapek, muchos han especulado con que estuvo relacionado con un pésimo manejo de la debacle de la Ley de Derechos de Padre y la Educación de Florida. Eso más la destrucción de algunas películas como, no sé, Buzz Lightyear, no olvidemos, bueno, un poco también la decadencia de los parques. No nos olvidemos, creo que además de la ley esta, una de las cosas más importantes, un segundo, que también estaba relacionada un poco con la ley esta de no sé gay, es que se descubrió que los tipos estaban haciendo terrible lobby. El terrible aporte que se le estaba dando a muchos congresistas de Estados Unidos, los aportes para campañas políticas. ¿Tá? Estaban tratando de renovar, no me acuerdo exactamente qué derecho tenían, que lo estaban tratando de renovar. ¿Entendés? O sea, esto no es que, a ver, se cayó hoy de la nada. Esto ya viene en una avalancha de debacles una tras otra. Y solamente yo creo que solamente continuó la posta, y si querés la puede haber agravado un poquitito, Bob Chapek. Pero el que empezó corriendo el maratón fue Bob Iger. No boludemos. Bueno, entre convertir a Disney en una entidad política completa, cambiando constantemente de qué lado del debate realmente apoyaba y basando sus movimientos en los caprichos en constante evolución de la pestaña de temas de tendencia en Twitter, el liderazgo ineficaz e indeciso de Chapek durante este periodo desde entonces atrajo críticas generalizadas, burlas de todo tipo de espectro político. Pero parece que el viaje salvaje de Chapek en Florida no fue la única razón de su destitución, ya que también se dice que el director ejecutivo ha estado engañando activamente a sus inversores. Y ni hablar de un, no sé si rumor, que salió, que yo lo traje en otra nota, lo voy a dejar al final de los videos, donde hay posiblemente un conflicto con recursos humanos. Parece que Recursos Humanos quería ser más y más y más woke. Y Chapek dijo, bueno, pará, loco, aflojale un toquecito porque estamos perdiendo a morir. No. Estamos perdiendo a morir, tenemos que perder más. Porque si me hago woke, me hago pobre. Y me quiero hacer 100% pobre. Quiero estar 100% al lado de la pobreza del mundo. Ahora, cuando había que cambiar el contenido porque no podíamos facturar, lo cambiábamos. Y en la puta vida vi que estos sanguangos, oligofrénicos, hipócritas hayan ido a hacer una campaña a África por los nenes desnutridos. Y nunca vi que fuera estos colectivos pedorros de mierda a, no sé, a defender a las mujeres contra los talibanes. No boludiemos, ¿tá? Porque de boca somos todos, pero todos, somos todos, defendamos las ballenas. ¿Está?
Ahora, cuando hay que ir a empetrolarse o hay que ir a, no sé, a cagarse de frío con los pingüinos, 4 o 5 nada más, 4 o 5. Pero durante la presentación del Día del Inversor del 2020 de la compañía, Chapek aseguró a los asistentes la campaña que esperaba de Disney Plus lograra la rentabilidad en un año fiscal 2024. Sin embargo, según los expertos que supuestamente hablaron con The Wall Street Journal, este es un objetivo casi imposible de lograr debido al hecho de que la compañía en realidad perdió más de 8.500 millones de dólares desde el lanzamiento de Disney Plus y registró mayores pérdidas operativas en cada uno de los puestos. En los puestos 4 cuartos. Andás a ver, Zaslav debe estar diciendo, puta madre, y yo me estoy quejando por 1.000 millones que debo. Zaslav debe estar diciendo, hijos de puta, mi deuda es la deuda del almacenero cuando fui a comprar 1 kilo de pan y era 1 kilo 100 y me faltaban los 5 para el kilo. Pero te lo mereces, ratón, hijo de puta, te lo mereces, mira. Además, para evitar que las señales de advertencia sonaran a todo volumen, Chapek supuestamente comenzó a transmitir algunos originales de Disney Plus como The Mysterious Vending Society y Doshi Kameloha. No, eso no tengo ni idea qué es. MD en las otras redes de compañía. Al hacerlo, Chapek podría enumerar el presupuesto de una serie determinada de las hojas de contabilidad de la red respectiva, lo que haría que Disney Plus pareciera más rentable de lo que realmente era. Se dice que esa trampa fue el resultado del gasto ilimitado de Chapek en contenido, otro tema en el que el ex ejecutivo de Disney supuestamente engañó a los inversores. Esto nosotros ya lo habíamos hablado en un par de directos, donde hablábamos también de esto de cómo es, de las mentiras y de cómo iban soslayando los problemas, ¿no? Que bueno, que las redes, la mala publicidad, que esto, lo otro y lo demás allá. Y no es muy diferente de lo que hizo Netflix. A otra escala, pero no es muy diferente. Mientras hablaba del Día del Inversor 2020, antes mencionado, Chapek aseguró a los asistentes que a la luz del crecimiento de suscriptores impulsados en parte por un mayor nivel de producción para Disney, la compañía esperaba que nuestro gasto en contenido sea entre 8 y 9 mil millones de dólares en 2024. Mira, yo te voy a ser sincero. Si Disney siguiera siendo una empresa familiar y hubieran puesto todo el contenido, todo el contenido que tienen en dibujos, que era en mi infancia cuando yo lo iba a ver al cine, iba con la cajita de maní con chocolate, el Toblerone y toda la parafernalia, yo creo que si hubieran gastado 1/4 de lo que gastaron en tanta estupidez y tanta porquería y tanta basofia de entretenimiento, en remasterizar todo eso, no solamente hubieran estado lleno de material para mostrar, los padres gustosos hubiésemos pagado para que nuestros hijos tengan ese entretenimiento, sobre todo los de mi generación. Y a todo eso, mientras vas ganando y vas formando, vas reinvirtiendo en nuevo contenido para mostrar, pero nuevo contenido de calidad, nuevo contenido Disney, no nuevo contenido que era para una minoría que te sale a defender de boca, pero a la hora de defenderte con el bolsillo, miran para otro lado y se van a gastar, no sé, pilas para ya saben para qué. Sin embargo, los expertos de Wall, y lo digo no por forro, lo digo solamente porque para estos tipos lo único que importa es el sexo. Lo único que importa es qué pasa abajo de las sábanas. Por eso saqué la colación las pilas para lo que ustedes ya saben. ¿Tá? Nuestro gasto crecimiento de suscriptores impulsado al parte de un gran nivel de producción para Disney, la compañía esperaba que nuestro gasto en contenido sea de entre 8 y 9 mil millones de dólares para el 2024. Sin embargo, los expertos de Wall Street Journal afirman que bajo el señor Chapek, Disney ha aumentado drásticamente su gasto en contenido y alrededor de 30 mil millones solo este año. Ahora, yo no creo que esos 30 mil millones solo para este año se hayan visto reflejado en She-Hulk, en Andor y cosas así. Para mí esto tiene que ver con otras empresas que tiene, o otras inversiones que tiene Disney, un poco más intrincadas y que ya hemos traído los videos, como por ejemplo, no sé, Plan Parenthood, el tema del aborto y un montón de cosas, porque no se ven reflejados los 30 mil millones. Y en la calidad de las series no se ven reflejados.
Y es más, no me vengas a decir el CGI, porque no solamente que el CGI apesta, sino que hace poco también trajimos una nota donde hablábamos del conflicto de VFX, o sea, los que hacen los efectos especiales, y cómo los bastardeaban, cómo los negreaban y cómo los ninguneaban. Así que no me vengas a decir que la plata está en eso, porque aparte, muchas de las películas, sacando 4 o 5 fracasos estrepitosos que tuvo, casi todas las películas recuperan y sacan ganancia. Así que no es que solamente yo invertí 30.000 y no recaudé nada de los 30.000. No boludiemos. Acá hay algo... O sea, yo creo que si se destapa esta olla de Disney, va a salir tanta mierda al vapor. Tanta mierda al vapor. Yo qué sé. Esperemos que salga. Al momento de escribir, ni Disney ni Chapek han ofrecido comentarios públicos sobre las acusaciones de Wall Street Journal. Vamos un segundo, porque yo vieron que les estuve hablando recién de que de cómo tapan, que lo vemos en los portales, que se los dije que es lo mismo que había pasado con Iger, que es lo mismo que había pasado con Bezos en Lord of the Ring. Y esto es algo que, a ver, si yo por ejemplo no recuerdo un ejemplo, esto me viene al pelo para sacarlo. Resumí, así que no les voy a leer toda la nota para hacerlo más corto, ¿no? Pero yo estuve leyendo 90% de los portales que leí. Y el 90% de los lugares que me meto en Facebook únicamente para testear el humor de la gente y las redes. Yo estaba viendo que de todo el mundo decía que... estoy hablando de que me meto en lugares woke, mal, como para saber qué dicen. Y el 90% son gente woke. ¿Tá? Y hay gente que sale y les discute. Pero lo importante de todo esto es que decían que Andor era la mejor serie que habían visto en su puta vida. Que volvía a lo que eran los principios de Star Wars. Y tal vez eso pueda haber pasado en Rogue One. Yo, si recuerdan, en un Averno hablamos sobre esto de Andor. Yo vi solamente el primer capítulo, no pude trascender al segundo. Una por tiempo y otra por ganas, voy a ser muy sincero, por ganas. Pero creo que lo único que vi bueno en el capítulo 1 es que por primera vez en la vida metieron el calendario de los cómics. Abby, no sé cuánto, ¿no? Que son el calendario de antes de la revolución, después de la revolución, después de los Sith, antes de los Sith y un montón de cosas. Fue la primera serie que veo y película que ponen ese tipo de calendario y eso me gustó. Eso sí lo recuerdo con cariño. Bueno, revisión de los episodios 6 y 12 de Andor. La peor propiedad está hasta la fecha. Y recuerdo que hicieron la gran Miss Marvel diciendo que, Miss Marvel era lo mejor de Marvel. Lo que había hecho ¡pum! Para arriba, el top 10. Había destruido completamente a Peacemaker con 23 millones de suscriptores en Disney y HBO con 10 millones de suscriptores. Y solamente lo había ganado por, no sé, 100.000 hogares más que lo habían visto. ¿Tá? Como por ejemplo, ¿no? Bueno, bajo la dirección de Disney, la poderosa franquicia de Star Wars ha descendido desde entonces en bancarrota creativa, con un equipo sin talento tras otro tratando de revertir la espiral descendente. Pasos modestos hacia adelante con Rogue One y The Mandalorian son derrotados por entradas hacia atrás en la desafortunada trilogía secuela del libro de Boba Fett y la escandalosa mala Obi-Wan. Eso como para hacer intro. Todo esto no se los leo, chicos, yo me fumé toda la nota esta. Y son todos spoilers. Te va resumiendo un poco todos los cosas. Acá recién empieza a hablar un poco de lo que fue la serie, sin entrar en spoilers. El 95% de Andor es un lavado total, y eso es ser generoso. Solo aquellos que padecen el síndrome de la amenaza fantasma en etapa 4 podrían correr en su defensa y parecerían tontos si lo hicieran. Como se mencionó en las revisiones de episodios anteriores, el mayor pecado capital de Andor es que se siente como el polo opuesto de Star Wars. Contrario a lo que había pasado con Rogue One, que después de toda la porquería que veníamos mirando de Star Wars, Rogue One pareció como así como un bálsamo refrescante donde vos tampoco era la genialidad, pero podía decir, bueno, acá más o menos visualizo lo que era Star Wars. Bueno, con Andor destruyeron eso. De hecho, se aleja deliberadamente la franquicia al tiempo que sigue engañando a los fanáticos para que piensen que le están haciendo bien. Es un insulto y sin duda hecho a propósito, dado el profundo odio de Disney hacia la base de fans y la franquicia en general, que ya lo hemos visto en miles de declaraciones, como por ejemplo cuando pasó lo de Riva.
El contenido posterior de Rogue One Star Wars bajo Disney se ha centrado exclusivamente en el desconstruccionismo, y Andor es solo la última etapa de ese objetivo. Intenta excitar al espectador con unas cuantas tomas de Coruscant, la misma temática de Obi-Wan. Intenta convencerte que traer a Mon Mothma a la historia se hizo por el servicio de los fanáticos. Te miente cuando parece que quieren expandirse en la era que precedió directamente a la batalla de Yavin. Ahora, escúchenme un poquito. A ver, con la mano en el corazón. Cuando yo leía esta parte, ¿no? Que se hizo para el servicio de los fanáticos, lo de Coruscant y traer a Mon Mothma, ¿no se les hizo un poco de un déjà vu de como cuando empezó Obi-Wan? Que empieza con un sueño haciendo recopilación de las 3 películas de ¿cómo se llama? De la segunda... O sea, en realidad las 3 primeras películas. Episodio 1, episodio 2, episodio 3. Son unos hijos de puta, no aprenden más. No aprendieron con Buzz Lightyear que te clavan Mundo Fantástico. No aprenden con Obi-Wan que te clavan Andor, la misma temática. Te das cuenta que esto es como dijo... Algunos dicen que no era de Einstein. Yo lo conozco por Einstein, que decía que un enfermo es hacer la misma acción una y otra vez esperando resultados diferentes. No seas malo. ¿Cuántas películas necesitas? ¿Cuántas series? ¿Cuántos miles y miles y miles de millones de dólares más necesitas perder para darte cuenta que sos un enfermo? Bueno, sigamos. Queda poquito ya, chicos. Mientras tanto, Andor presenta un lío candente que ni siquiera puede ejecutar sus propias narrativas LGBTQ, queerbaiting y feministas generales correspondientemente. Lo cual es realmente divertido. El primero es demasiado caliente incluso para una historia de Star Wars, para adultos como Andor. Lo que significa que el lesbianismo está... a ver, ¿me olvida algo para intentar? No, está bien, perfecto. El primero es demasiado caliente incluso para una historia de Star Wars, para adultos como Andor. Lo que significa que el lesbianismo está implícito a distancia. Este último se desmorona en el episodio final, cuando dura como un clavo de dramero, se reduce a un lío tembloroso y balbuceante en la combinación de llorar, solo para ser rescatada por Cyril Khan. Chicos, yo no vi esta serie, no la voy a criticar porque no la vi. Ahora, sí he leído mucho como para decir que esto no le estaba gustando a nadie. Algunos decían sí que era lo mejor de esto, lo de aquello, pero siempre dicen lo mismo y siempre se caen las visionados, siempre se caen... la gente que tiene 2 gramos de seso te sale a decir... Yo no voy a ponerme a discutir si a vos te gusta o no te gusta, porque placeres culposos tenemos todos, y no está mal que te guste. Ahora, yo te puedo decir, por ejemplo, que House, una película viejísima de terror con marionetas, por decirlo así, me encanta y hasta el día de hoy tengo un súper buen recuerdo de cuando lo vi, pero no me puedo poner a defender que es buena. Es una poronga hermosa y sonó súper gay y está bien. Ahora, es una poronga. Hablando mal y pronto, ¿entendés? O sea, bueno, sigamos. Ni siquiera unos pocos cameos de Saw Gerrera, que acá lo vemos al actor, interpretando una vez como asombrosa por el increíble Forest Whitaker, pueden evitar el aburrimiento y la banalidad que es Andor. Es un espectáculo terrible de principio a fin. El hecho de que extienda el aburrimiento a lo largo de los episodios es una parodia, que a su vez delata la confusión y la falta de idea de lo que... ¿A dónde lo vi esto, no? ¿A dónde vi todas estas críticas? Esto realmente tendrían que sacar una serie, que creo que hay una, pero no de este estilo, una serie sobre escritores, sobre showrunner y escritores, ¿no? Y de cómo es la vida de estos tipos y qué fuman como para llegar a esto, ¿no? Creo que hay una serie así, pero no así, como la estoy planteando yo. Fue el trabajo del showrunner Tony Gilroy tomar la rienda y hacer algo de este espectáculo. Lo hizo muy bien. Creo que se montó al toro mecánico y se cayó apenas pusieron play. Ay, no puede ser que sea tan mamón. ¿Por qué pongo pausa?
Bueno, perdón, chicos, me tenté y no podía parar. Mil disculpas. Bueno, continuemos. En cambio, se centró exclusivamente en subvertir las expectativas. Tuve que poner pausa, chicos, me agarré tenté y me puse a toser de una manera que más de uno estaría llamando al 911 a ver si no me agarraba un paro cardíaco. Condenando a Star Wars una vez más, pisándole los talones a Obi-Wan y de Boba Fett a las patas bobas. Esto no debería haber sucedido. Teóricamente, la única dirección que podría haber tomado este programa hacia arriba, pero Gilroy decidió duplicar la desafortunada estupidez ejercida en los dos programas anteriores y los resultados hablan por sí mismos. Bueno, el veredicto final. Veredicto final. Póngase serio, carajo, por favor. Nunca es bueno cuando un programa de Star Wars logra desviar el ridículo y el desprecio de Rian Johnson. Ya nos acordamos quién es Rian Johnson. Mejor ni nombrarlo 3 veces a ver si aparece de vuelta. El odiado director de la peor película de Star Wars de todos los tiempos, de Last Jedi. Debería haber sido el chivo expiatorio, para eso lo tenemos a Bob Chapek, para que los fanáticos de Star Wars concentraran su ira durante décadas. Ahora Gilroy está en el banquillo y por extensión la irredimible Kathleen Kennedy, que ojalá los rumores sean ciertos y la despidan, y eso que yo cada vez que hay un despido digo, no se lo deseo a nadie porque sé lo que es estar sin trabajo y sé la mierda que es, pero bueno, está con las millones que ya amasó, que se vaya bien a la puta que la parió. ¿Quién se desempeñó como productora ejecutiva de este programa? Bueno, chicos, espero que la hayan pasado tan bien como la pasé yo. La verdad que no, cuando lo leí, la verdad que no me reí, pero creo que leerlo en voz alta me hizo como pasar un excelente rato. Menos mal que no estaba tomando mate, sino la yerbita se me iba a ir por otro lado y la verdad que iba a escupir todo el micrófono. Bueno, después de todo esto chanchada y como siempre digo, game over.